Bienvenidos a mis videos sobre actualidad política e historia. Mi nombre es José Carlos Parada. Discurriremos en este video sobre los procesos sociológicos y morales que generaron la constitución de los imperios primigenios de la humanidad a finales del Neolítico y principios de la Edad del Bronce. No fue la tradición oral judía y el conjunto de creencias de la que ésta era portadora la que insufló al principio la constitución de las grandes culturas. Más bien, aquella quedó confinada a un pequeño pueblo instalado en el Levante. El resto de la humanidad se fue estructurando alrededor de principios y de un conjunto de creencias que pasaremos a analizar en este video. También estudiaremos las razones sociológicas por las que surgieron los grandes imperios en un momento en el que la humanidad estaba pasando por una etapa de crecimiento bastante difícil y dolorosa. Antes de comenzar el tercer capítulo es oportuno recordar lo que decíamos en el primero, que debido a las heridas psicosomáticas profundas que el pecado original había ocasionado en la estructura más íntima de los hombres y de su descendencia, estos se sentían y nos seguimos sintiendo más inclinados a hacer el mal que a hacer el bien, más inclinados a la pereza que a la laboriosidad, más proclives a la crueldad y a la venganza que a la mansedumbre y al perdón, más tendientes a la dispersión y al exceso que a la concentración y a la moderación, más prestos a la lujuria, a las aberraciones y a la destemplanza que a la castidad y a la sobriedad. Como consecuencia de ello, las sociedades de sus organismos más básicos, la familia y la aldea, hasta sus entes de poder más supremos, tendieron casi irremisiblemente a constituirse y a desarrollarse sobre todo sobre la base de los vicios, y no solo sobre la de las virtudes. Las sociedades, sedentarias o no, tendieron a organizarse encerrándose de manera egoísta en sí mismas, proliferando cada vez más la endogamia, la autarquía reductiva y el rechazo, si es que no el odio a los otros. No es de extrañar esta deriva que llamaré ostruna, como las ostras, esta deriva onfálica, considerando el salvajismo del ambiente y las duras condiciones de una atmósfera en la que la fuerza bruta era la norma suprema. El mundo se fraccionó en estancos cuyas fronteras eran literalmente infranqueables. Siendo que el hombre es un animal social por naturaleza, el mundo, tal y como se estaba estructurando durante el Neolítico, en celdas mínimas desconectadas unas de otras y sin más relaciones que la agresividad y la violencia, la humanidad, decía, el mundo se habría dirigido entonces al sofocamiento de todo vestigio cultural y probablemente a la reducción de la especie humana a la insignificancia, bordando con la mera supervivencia animal. No habría habido rutas comerciales, embajadas, ni migraciones pacíficas, y tal vez llegaría el caso de que se agotaría eventualmente la procreación. La humanidad estaba tomando el camino a la extinción. Precisamente hablando de decadencia y extinción, hay que notar que es curioso que gran número de tradiciones religiosas recojan en sus poemas el evento destructivo de un diluvio universal que de hecho ocurrió, pero sobre el que por razones de espacio pasaré de largo. Volvamos al punto. Providencialmente, la inteligencia y la voluntad humana salieron al paso de esta deriva destructiva y se inventó la idea imperial. La vida se abrió paso y hasta donde sabemos fue Sargón el primero que decidió gobernar sobre todo el mundo, rompiendo siglos de inercia pueblerina, creando el imperio sumerio. En África se confederaron por las buenas y sobre todo por las malas las comunidades a las orillas del Nilo y terminó erigiéndose el imperio egipcio. Solo en estos amplios espacios imperiales, abiertos con el uso de la fuerza para romper las cadenas del ensimismamiento, solo en estos amplios espacios imperiales, encontró la civilización y la cultura un caldo de cultivo suficiente para brotar y crecer. Nos digan lo que nos digan los pacifistas y los revolucionarios de cafetín de nuestro siglo,
Los imperios y la civilización creativa van de la mano. Y es que es difícil siempre separar el grano de la paja, así que el vigor de los vicios iba siempre entrelazado con la energía de las virtudes sociales. La naturaleza del hombre estaba solo caída, dañada, no aniquilada. De esta manera, algo tan burdo como un imperio servía inconscientemente a los planes de Dios para la futura llegada del Cristo. Pero con idea imperial desplegándose o no, el poder adintra y la convivencia se organizaron casi desde el principio de los tiempos, casi siempre alrededor de los pilares del orgullo elevado a su más aborrecible expresión, alrededor del afán sin límite de riquezas y sobre todo alrededor de la búsqueda sin freno del poder y del placer sensual. De la conjunción de estos explosivos ingredientes, más que engendradas, fueron vomitadas instituciones aberrantes, como la esclavitud, que se desarrolló a escala planetaria, como la poligamia y la prostitución, que aplastaban a la mujer, y especialmente a las viudas y a las niñas, hasta convertirlas en la hez de la sociedad. La sodomía como artículo de pedestre lujo, y el infanticidio realizado en monstruosas proporciones que se combinó como guante a la mano con los sacrificios humanos. En un ambiente tan infernal como ese, las rebeliones habrían estado incontenibles a la orden del día, si no hubiese sido porque se aplicó desde el poder constituido una represión tan permanente como cruel y despiadada, que para imaginárnosla, aunque sea solo imprecisamente, debemos acudir a los peores genocidios del siglo XIX y del XX, el de la Revolución Francesa, el de Mao Zedong, el de Lenin y el de Stalin, y otros no por menos sangrientos y publicitados, menos terroríficos. Compendio y rito culminante de esta brutalidad inicua es la crucifixión, método de tortura y de ejecución inventado por los tenebrosos asirios, quienes institucionalizaron en una macabra mitología el culto al demonio y a sus ángeles caídos. Los asirios de sí inventaron la crucifixión, y esta fue adoptada después por los fenicios y por sus hijos cartagineses, quienes por cierto llegaron a ser la más sofisticada cultura hegemónica del Mediterráneo, arquetipo de lo peor y de lo más eficiente del mundo pagano. Posteriormente también los romanos adoptarían la crucifixión y actualizaron sus más repugnantes y salvajes potencialidades. En este marco tan sádico, el politeísmo fue llamado a jugar un papel añadido y distinto al de religador con las deidades, un papel no menos visible en la antigüedad. Desde el origen de la humanidad, el gobierno de las sociedades en el estado de naturaleza caída se movió por cauces pragmáticos que tenían que ver fundamentalmente con la consecución, guarda y expansión del poder rector, con la comida de los súbditos para evitar las rebeliones a las que nos referíamos, los tributos para pagar la represión de rebeliones y la agresión permanente de los vecinos siempre hostiles, alrededor del comercio, el almacenaje de vituallas y riquezas. Estos factores de decisión política universales en el tiempo y en el espacio no son atractivos ni poéticos cuando son ejercidos como era la norma de modo despótico. Más bien producen ciertamente el rechazo de las masas. Y los grandes de la tierra cayeron en la cuenta que el uso indiscriminado de la fuerza debía ser acompañado por un factor estético como pieza fundamental del ejercicio del poder. Es decir, los jefes, los grandes de la tierra, se dieron cuenta que a los súbditos debe parecernos bello obedecer, someternos y pagar tributos. De lo contrario, la unidad política se disolvería y el poder caería. Es decir, la crueldad, la avaricia y la ambición descarnadas a la larga solo producen rechazo. Así que durante más de 3 milenios, desde la invención de la rueda y de la escritura allá por Uruk, el aspecto poético de la justificación del poder la pusieron las leyendas, el paganismo y la superstición. De lo que pasó antes de la escritura, por lo general solo podemos especular cuando faltan tradiciones orales fiables, aunque todos los indicios nos sugieren que no debió ser diferente.
Había que obedecer al príncipe entonces no porque fuera un conspirador consumado, un cruel, un avaricioso y un gran canalla. No, había que obedecerlo porque era descendiente directo de los dioses. Y ahí cumplían su nuevo papel las supersticiones, el paganismo y las leyendas. Los paganismos, casi sin excepción, crecían sometidos al poder político, como si fueran uno más de sus recursos. No hay que perder de vista que tal poesía, tales mitos, tales justificaciones eran solo eso, justificaciones y factores de unidad comunitaria. Difícilmente llegaban a establecer límites al ejercicio del poder. Solo en dos lugares se fue a contracorriente de esta lógica del poder ilimitado, ungido por la mitología. Los griegos en Occidente y los judíos en Oriente. Pueblo este último que no se cansaba de rezar y suplicar día y noche por la urgente venida del Cristos de maneras parecidas a esta antífona de Adviento. Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Quistas in signum populorum super quem continent reges ossum quem gentes deprecabuntur veni ad libera